Hermanos amados, vamos a seguir con nuestra lectura en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Antes de leer los versículos que nos corresponde considerar en esta mañana, queremos siempre, quiero en nombre de la iglesia, enviar un saludo muy especial a las personas que nos ven por medio de la internet. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por tomar a bien escucharnos, escuchar su palabra. Eso es lo que nosotros hacemos, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre saludamos a nuestro hermano José Luis Díaz, a su familia que nos escucha, a la hermana Ana González, a la hermana Marina Rivera, que están pendientes siempre de este tiempo, a nuestro hermano Tony, a su familia, a Cela Marina, nuestro hermano Leonel Villalobos también siempre está pendiente del momento pues en que leemos la Biblia, y así a cada uno de los hermanos que nos escuchan. Es una bendición que ustedes pues decidan escuchar el testimonio de la palabra del Señor. En esta mañana, hermanos amados, vamos a seguir con la lectura de la carta a los romanos. Hemos dicho que nuestro tema general, el tema grande, se llama la justicia de Dios introducida o la justicia de Dios presentada. En este caso, presentada por el apóstol Pablo. Hemos dividido esta enseñanza en dos puntos o en dos subtemas. El subtema A, que es lo que recién finalizamos el domingo anterior, el subtema A se llama los aspectos personales del ministerio de Pablo. Y vimos alrededor de 8 puntos relacionados con los aspectos personales del ministerio del apóstol Pablo. Yo pienso, hermano, de que el punto principal, por supuesto que todos son importantes, a mí me parece que todo es importante lo que vimos acerca del ministerio del apóstol Pablo, pero pienso, hermano, que si quisiéramos priorizar uno de los puntos que tratamos relacionados con los aspectos personales del ministerio del apóstol Pablo, tendría que ser el que tiene relación con que el ministerio del apóstol Pablo estaba envuelto en el evangelio de Dios. Yo pienso que ese es el punto que se puede destacar o que se debe destacar. Es que yo hago hincapié en lo mismo, hermano. El tema central de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el tema del evangelio. Hace poco me enteré, y para mí eso no es extraño, hermano, que a mí me llamen loco porque predico el evangelio. ¿Y por qué me va a extrañar eso? Si el apóstol Pablo dice que para los que se pierden, la predicación del evangelio es locura, pero para los que se salvan, dice la Biblia, es poder de Dios. Yo quiero decirle eso vez tras vez al diablo, aunque el diablo se enoje. El evangelio es el tema central de la palabra de Dios. Y lo vamos a decir hoy, lo vamos a decir mañana, lo vamos a repetir. Porque a mí, hermano, yo bien podría venir a entretenerle a usted. Mira, hermano, yo no quiero ser pedante, solo es a razón de aclarar. Pero yo hay muchos temas que más o menos conozco, hermano. Yo le podría hablar de algunos temas y quizás investigar, ahondar en algunos temas que quizás pueden ser entretenidos. Pero hermano, ¿y qué ganamos con oír cosas que no tienen que ver con el evangelio de Cristo? Si ese es el tema central de la Biblia. Entonces, el punto principal con relación a ese subtema A de los aspectos personales del ministerio de Pablo es, a mi manera de ver, a mi humilde forma de ver, es que su ministerio estaba envuelto en el evangelio de Dios. Ahora, este día, hermanos, nos toca tratar el subtema B,
¿Cómo se llama el subtema B? Se llama el alcance práctico del ministerio de Pablo. Y yo le pedí a mi hermano Nelson de que introdujéramos un subtema ahí pareadito, entre paréntesis. ¿Cuál sería ese subtema entre paréntesis? Aparte de hablar del alcance práctico del ministerio de Pablo, ¿qué más podríamos decir? Podríamos llamar a una nota ahí entre paréntesis relacionado a los versículos que vamos a leer, ofreciendo una mano espiritual. Eso sería, hermanos, como quizás un complemento al subtema de esta mañana. Entonces, para quedar firmemente informados, el subtema de esta mañana se llama el alcance práctico del ministerio de Pablo, o ofreciendo una mano espiritual al necesitado, al hermano. Hermanos amados, quiero decirle, mire, y espero que ponga atención a esto. Mire, el llamamiento y el ministerio le dio a Pablo un corazón de pastor verdadero hacia las personas. Entre las generalidades que estudiamos, antes de entrar de lleno al estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, dijimos, hermano, vimos algunas generalidades sobre la vida de Pablo. Y una de las cosas que vimos fue, ¿qué era el apóstol Pablo antes de ser un siervo de Dios? Era un perseguidor de la iglesia. Qué tremendo, hermano. Cómo Dios, ¿verdad?, cambia de una manera radical la vida de la persona que se acerca a Él. Hermanos, por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Nueva criatura es. La persona que está en Cristo, nueva criatura es. No me sorprendo yo cuando los vecinos dicen, ve don fulano, antes era un mal hablado, antes me tiraba la basura en la cuneta, cuando se ponía a barrer sus pedacitos, me tiraba la basura. Antes me ponía la música a las 4 de la mañana y no me dejaba dormir. Y desde que va a oír a esos locos, como nos dicen, desde que va a oír el evangelio, hasta me barre el pedacito de mi acera. Ya no se enoja porque el animal anda cerca de su puerta. ¿Cómo ha cambiado don fulano? ¿Nos extraña eso, hermanos? No nos extraña, porque el evangelio, francamente, es el único testimonio que cambia la vida. Pero aparte de la vida, hermanos, cambia el destino de las personas. Porque yo quiero recordar esto, mis hermanos amados. Vea, si yo le digo a una persona, mire, usted necesita cambiar su forma de hablar, usted necesita cambiar su forma de vestirse, usted necesita cambiar los lugares que usted frecuenta, usted necesita dejar de ir a tal lugar, usted necesita dejar de visitar a tal fulano, usted necesita dejar de ir a los billares. Hermanos, si yo le doy una lista a las personas de todo lo que necesitan hacer o que deben hacer, hermanos, probablemente la persona va a decir, ¿y yo cómo voy a dejar de hacer tanta cosa? Porque eso hasta yo lo decía, hermano. Antes de ser creyente yo decía, porque yo era mal hablado. ¿Y cómo voy a dejar de decir malas palabras? ¿Sabe qué es lo que se le tiene que decir a las personas que necesitan cambiar? Es su destino. Lo demás, hermano, cambiar un montón de cosas, de eso se encarga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga, hermano, de hablarle al oído a la persona. La palabra de Dios mezclada con el Espíritu Santo es el binomio perfecto, hermano, para que las personas experimenten la bendición de ser una nueva criatura en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que necesita cambiar la persona sin Cristo? Su destino. Eso es lo que necesita cambiar. ¿Y cómo es posible eso? En Cristo, poniendo su fe en el Evangelio. Su destino lo cambia. Yo estoy completamente seguro, hermano. Estoy persuadido, como dice el apóstol Pablo, que mi destino ya no es el mismo que yo tenía cuando nací del vientre de mi mamá. Cuando yo conocí a Cristo, cuando puse mi fe en el Señor, mi destino cambió.
¿verdad? Entonces, hermanos, qué interesante es. Hago el comentario para que reflexionemos en esa realidad hermosa. Porque podemos decir muchas cosas con relación a la vida testimonial del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Hermano, era un hombre que dice la Biblia que asolaba a la iglesia. Y dice que casa por casa iba y arrastraba a los creyentes. Qué tremendo, hermano. Pero ¿qué pasó en la vida del apóstol Pablo? Resulta que el llamamiento, hermano, y ministerio le dio a Pablo un corazón de pastor. Qué lindo. Un corazón de pastor verdadero hacia las personas. Pablo tenía un corazón de pastor para los creyentes que estaban en Roma. Y esto está mostrado en la manera de cómo él, mire hermano, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto podría ser, hermano, como un preámbulo ahí, ¿verdad? De lo que vamos a ver. ¿Cómo demuestra su corazón de pastor el apóstol Pablo? ¿O cómo lo observamos en lo que vamos a leer? Primero, hermano, oraba por los hermanos. Tenía el anhelo de ver a los hermanos. ¿Ve? Pablo quería establecerlos en la verdad. Y Pablo quería tener comunión con ellos. Hermano, yo entiendo al apóstol Pablo. Fíjense que yo me siento, hermano, yo me siento urgido, pues, me siento ansioso para que llegue el día domingo, los miércoles que nos saludamos. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta verle, hermano. A mí me gusta saludar a mi familia en la fe. A mí me gusta saludar a mis hermanos que compartimos la fe en el Señor. Pero también Pablo tenía planes para visitar a los hermanos de la iglesia en Roma. Entonces, yo quiero insistir un poco en eso. Que el llamamiento y ministerio le dio a Pablo un corazón de pastor. Un corazón de pastor amoroso. Un corazón de pastor comprensivo. Deseoso de que los hermanos conocieran la verdad. Hermanos amados, yo quiero recordarles esto. Estudiamos los miércoles que el apóstol Pablo escribió 13 epístolas. Imagínense. Qué tremendo, hermano. Pablo se convirtió en el escritor, hermano, más amplio. Fue el hombre que fue el autor, fue la pluma que Dios usó de una manera tan amplia en el Nuevo Testamento, después de su conversión. Hicimos un ejercicio en los estudios del miércoles y vimos que siempre el apóstol Pablo, en sus 13 epístolas, él, en la salutación que envía, siempre hace mención de la gracia de Dios. Yo no sé si usted recuerda que hicimos ese ejercicio. Siempre Pablo, en la introducción de sus cartas, él hace mención de la gracia, del evangelio de la gracia. Hermano, yo quisiera contarle a usted cómo Dios me ha tratado en su gracia. Dios a mí me ha tratado de una manera especial en su gracia. Yo le pregunto a usted, ¿cómo Dios le ha tratado en su gracia? ¿Cómo Dios ha sido amplio en perdonarle? ¿Cómo Dios, hermano, ha transformado su vida y le ha traído paz, le ha traído solaz a su vida de familia, a su vida quizás en su trabajo, en su vida privada? Cómo Dios ha sido lleno de gracia con nosotros. Fíjense que yo quiero contarle algo, mire, para que vayamos entrando ya en materia de lo que vamos a observar. Nosotros como creyentes tenemos que imitar, entre otras cosas, por supuesto, la paciencia del apóstol Pablo. Fíjense que me contó un hermano con quien yo estuve platicando. Yo lo saludé y el hermano, un poco triste, me dijo que ya no estaba yendo a la iglesia. Yo le pregunté que por qué ya no iba a la iglesia, porque eso a mí me da tristeza, hermano, que las personas dejen de ir a la iglesia. Yo, por ejemplo, cuando pasan 2 fechas, 3 fechas y no veo a un hermano, yo pregunto, ¿verdad? Yo pregunto, ¿verdad? ¿No sabe usted por qué no llega el hermano? ¿Qué le ha pasado? ¿Será que está trabajando lejos? ¿Está enfermo? Pero el caso es que el hermano me contó que él ya no iba a la iglesia. Yo le pregunté que por qué no iba a la iglesia. Y me dijo que
que ya pues no se sentía bien. Y yo fui insistente de que cuál era la razón. El hermano trabaja como vigilante. Y yo no entiendo muy bien, hermano, pero me explicó de que entra con 3 días, me explicó él. Y que tiene que estar como que 3 días desvelándose. Y resulta que a veces a él le tocaba trabajar sábado y el domingo, pues le tocaba ir a la iglesia. Y por esa razón a veces él no iba a la iglesia, porque se quedaba descansando. Entonces dice que el pastor le preguntó pues que por qué no iba a la iglesia. Y lo abordó y le explicó lo que yo le estoy comentando a usted. Y el pastor le dijo, pero esa es una dejadez por parte suya. Usted tiene que estar en la iglesia, hombre. Y el hermano sintió la presión pues de que el pastor le decía que tenía que estar en la iglesia. Y me decía, hermano, yo sentándome me duermo. Hermano, y yo, ¿cómo no va a entender uno eso? ¿Ah? Pero el pastor quería que él estuviera en la iglesia. Yo pregunto, hermano, ¿vemos nosotros el trato del apóstol? Por supuesto que en la carta del apóstol Pablo en ningún capítulo yo encuentro a un vigilante. Pero hermano, el carácter, el espíritu del apóstol Pablo se puede sentir, hermano, a través de todos los escritos del apóstol Pablo. Quizás no solamente a través de la epístola a los romanos. Yo pregunto, ¿esa era la actitud del apóstol Pablo para con los hermanos? Un apóstol impositivo, duro, exigente. ¿Es eso lo que nosotros vemos en el apóstol Pablo? Yo no veo eso en el apóstol Pablo. No veo eso. Yo veo a un hombre que comparte la gracia que ha recibido por parte de Dios. Ahora, quiero suplicarle que leamos los versículos del número 8 hasta el número 13. Esa es la porción bíblica que nos corresponde leer en esta mañana, del capítulo 1 de la epístola a los romanos. Romanos capítulo número 1. Vamos a leer con mucho entendimiento los versículos desde el número 8 hasta el número 13. Y no olvidemos que su tema de esta enseñanza, de este sermón, se llama el alcance práctico del ministerio de Pablo, ofreciendo una mano espiritual. ¿Qué dicen los versículos del 8 hasta el número 13 de la epístola a los romanos? Capítulo 1. Dice así, mire, en la versión que yo tengo, hermanos, que es la versión que se revisó en el año 1960, este pasaje se llama Deseo de Pablo de visitar Roma. La pregunta es, ¿quería el apóstol Pablo ir a ver el Coliseo? No, el apóstol Pablo no estaba deseoso de ir a ver la arquitectura de Roma o las sinagogas que habían construido los judíos allá en Roma. El apóstol Pablo no tenía deseo, hermano, de ir a visitar la capital, ¿verdad? Y ver la gente y los lugares turísticos de Roma. No, el hermano quería ir a ver a los hermanos. Pero miremos lo que dicen los versículos desde el 8 hasta el número 3. Primeramente, mire, hermano, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Les está hablando a los hermanos de la iglesia en Roma, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Quiero recordarle, hermano, que al principio del versículo 8, cuando él dice primeramente, doy gracias, allí se usa la palabra original eucaristos. Y ya vimos, ya recordamos que caris tiene que ver con gracia. Y el eucaristos son las acciones de gracia que nosotros damos a Dios.
Y el apóstol Pablo da gracias a Dios mediante Jesucristo, dice él, pero con respecto a los hermanos. Hermano, es como que yo diga, Señor Jesús, Dios mío, gracias por mis hermanos de la iglesia bíblica El Faro, que están fieles, que su testimonio es de peso. Algunos dicen que estamos locos, gloria a Dios, porque si estamos locos es porque predicamos el evangelio. Es parecido, hermano, para tratar de proyectar lo que dice el versículo 8. Y dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y por supuesto, hermano, que aquí es inobjetable que la fe de la cual está hablando Pablo es la fe en Cristo Jesús. Versículo 9. Mire, hermano, qué tremendo. ¿A quién pone de testigo el apóstol Pablo? En el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. ¿En qué dice, hermano? En el evangelio de su Hijo. Por eso es que seguimos hablando del evangelio. ¿Ve? Porque el tema del evangelio es un tema presente en el ministerio del apóstol Pablo. Dice, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Oiga, hermano, después de la coma, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Miren, ahí está. Versículo número 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Amén. Hasta allí vamos a suspender la lectura, hermano. Hermanos amados, yo quiero que pensemos en el primer hecho, porque en lo que vamos a ver se demuestra la manera como, en primer lugar, hermano, Pablo oraba por los creyentes en Roma, que es lo que dice los versículos 8 hasta el número 10. Quiero que observemos en primer lugar que Pablo oraba, oiga, hermano, oraba por los creyentes en Roma. Hermanos, los versículos número 8, 9 y 10 contienen dentro de sí ese hecho, la información de que Pablo oraba por los hermanos. Pero al mismo tiempo, hermano, en esos versículos se observa cuál era la razón o qué era el tema que estaba dentro de la oración de Pablo, porque eso es importante. Yo quiero pedirle, hermanos, que observemos, por favor, por un segundo, cuál era el motivo de la oración que hacía el apóstol Pablo. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Cuál era el tema de la oración del apóstol Pablo? Bueno, hermano, para que podamos dar respuesta a la interrogante, solo es asunto de revisar los versículos 8, 9 y 10. ¿Cuál era la razón por la cual oraba el apóstol Pablo por los hermanos en Roma? Bueno, ya dijimos de que primeramente en el versículo 8 lo que encontramos son las acciones de gracia del apóstol Pablo. Por supuesto, hermano, que Pablo agradecía a Dios en oración, ¿verdad? Pero está manifestando su actitud de agradecimiento. Dice el versículo 8, primero doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Versículo 9, aquí va. Porque testigo me es Dios, de que a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Oiga, aquí está.
de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Miren, en la versión que yo tengo a la par, se logra, hermano, se logra entender de una manera quizás más clara el énfasis que pone Pablo en su oración por los hermanos en Roma. Por ejemplo, miren, en lugar de decir de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, en la versión NBI dice así, dice el apóstol Pablo, de que constantemente les recuerda a los hermanos en las oraciones que hace todo el tiempo o en todo momento. Eso es importante, apuntar en ese hecho. Hermanos amados, yo no sé, ¿verdad? Ya haciendo una aplicación, yo no sé cuál es nuestra vida de oración, pero yo solo quiero decirle esto. Hermanos, la oración es el medio a través del cual nosotros nos comunicamos con el Señor, ¿verdad? La oración, hermano, en la vida del creyente tiene que ser una práctica frecuente. Por ejemplo, miren, en Tesalonicenses, el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica dice así de fácil, así de sencillo, orar sin cesar. ¿Será posible eso? Sí, es posible tener una vida de oración. Yo ya le he contado, mire, que una vez me dijo un niño en la escuela, don Ricky, así me dicen los muchachitos, don Ricky me dijo, usted que es loco. Así, ¿por qué le? Es que usted anda hablando solo. Y me puse a pensar que es cierto. Es decir, es lo que la gente puede pensar. Pero ¿qué es lo que yo ando diciendo? ¿Qué es lo que a veces me atrapa mi pensamiento? Es que ando pensando, hermano, en el Señor. Ando orando al Señor durante el día. Mire, yo cuando voy, hermanos, cuando voy, por ejemplo, manejando motocicleta, yo voy orando al Señor. Yo voy orando al Señor, hermano. Primero, hermano, dándole gracias al Señor. Y también pidiéndole al Señor que me guarde. Es que una vida de consagración es posible, hermano. Y deberíamos de tener una vida consagrada al Señor. ¿Verdad? Que en el ambiente donde andemos, en el lugar donde estemos, hermano, nosotros deberíamos de tener una vida consagrada al Señor. Entonces, es posible tener una vida, hermano, de oración, de clamor al Señor, aparte del tiempo especial que nosotros dedicamos para orar. Yo no sé, ¿verdad? Quizás para usted es más apropiado orar en la noche. Quizás es más apropiado, dedicar un tiempo especial para la oración. No estoy diciendo, hermano, de que es exclusivo un momento y después descuidar la oración. No es eso lo que estoy diciendo. Es más, yo pienso que hay dos oraciones durante el día del creyente que no deben de faltar. Dos momentos. ¿Cuáles? En la mañana que nos levantamos y en la noche. Yo pienso que esos dos momentos de oración en la vida del creyente son imprescindibles. Luego, hermano, nosotros podemos tener una vida de oración. Yo le he contado a usted, hermano, y perdone que con tanta frecuencia hago alusión, pero yo no tengo de quién contarle. Pues sí, yo no sé. Pero yo recuerdo, hermano, que a mí me hacían burla en la universidad. Tampoco quiero que sepa que fui estudiante universitario. Eso a mí, eso no es, hermano. No es el caso ese. Mi esposa sabe, mire, que la cosa del diploma de la universidad se me arruinó. O sea, se pudrió, se le entró el comején y ahí está arruinado, hermano. Se arruinó el asunto. No sirve ya, otra vez. Pero lo que le quiero decir es esto, mire. Viene bien. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo me iba a someter a un examen, yo oraba. ¿Ah? Claro que no era un estudiante, hermano, que no estudiaba. No. Mire, yo cursé una materia, mire, que se llamaba fonética inglesa. ¿Sabe usted que yo me aprendía de memoria la separata? Unos cuadros que nos daba el hombre que nos explicaba ahí, yo me los aprendía, hermano, y clareaba. Siempre mi hora de preferencia para estudiar ha sido de madrugada. Me levantaba a las 3 de la madrugada y a estudiar y a estudiar. Y cuando me daban el instrumento para resolverlo, yo agachaba mi cabeza y le decía, Señor, que lo que estudié anoche es lo que este hombre me ha puesto en este papel. Y empezaba. Y un compañero me hacía burla. Los compañeros me hacían burla.
Ya le he contado que a veces, a mí, pues, usted sabe que la vida de estudiante así es. Y a veces me tocaba hablar desde la cátedra, pues. Me tocaba hablar, exponer algún tema, decir algo ahí. Y como yo ya serví en la iglesia, los alambres como que me cruzaban. Y a veces por decir compañero, yo decía hermano. Entonces en la universidad, hermano, dando alguna información o haciendo mi explicación, y yo le decía a los compañeros, hermano, y hacían el gran bulla aquellos muchachos, hermano, usted sabe cómo son. Y me habían puesto de sobrenombre pastor, me decían. Ajá, pastor, explicanos allí, predicanos. Hermano, pero a mí no me interesa que la gente me haga burla. ¿Por qué me voy a avergonzar yo del Señor, hermano? ¿Por qué me voy a avergonzar de que sepan que yo oro al Señor? El apóstol Pablo oraba por los creyentes. Ahora, yo quiero que observemos algo, mi hermano, porque esa parte es importante. La esencia, hermano, del motivo de la oración de Pablo, allí está. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Acaso oraba para que los hermanos cada quien tuviera su carro? Que cada quien tuviera su buena casa, que cada hermano le aumentaran el sueldo, que los hermanos tuvieran cada domingo un traje nuevo? ¿Oraba el apóstol Pablo por eso? Fíjese que no, hermano. No era ese el tema de Dios. Qué interesante. Eso es sumamente interesante. Yo no estoy diciendo, hermano, que las cosas que necesitamos para vivir no son motivo de oración. Claro, hermano, claro. Pero parece ser que el apóstol Pablo tenía prioridades en relación al tema de oración al Señor. ¿Ve? Dice él ahí en el versículo 9, la parte que ya leímos, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y el versículo 10 tiene amarradita la idea. Está contextualizado, amarrado en propósito con el versículo 9. Rogándoles de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora sí, el versículo 10 nos ayuda a entender cuál era el propósito de la oración del apóstol Pablo. Entre otras cosas, poder ir y visitar a los hermanos. Quiere decir, hermano, que yo soy afortunado si me comparo con el apóstol Pablo, o soy bendecido, mejor dicho. Esa es la palabra que se tiene que decir. ¿Por qué? Porque yo miro a mis hermanos. Estamos juntos, nos estamos comunicando, tenemos comunión. Y el versículo 11 sigue el apóstol Pablo con el motivo de su oración. ¿Qué dice en el 11? Porque deseo veros. Ya vamos a hacer un breve comentario con relación a esa idea de comunicaros algún don espiritual para que sean confirmados. Ya vamos a ver eso. Pero entonces allí está la esencia del motivo de la oración del apóstol Pablo. No era por cosas materiales, no era para que los hermanos abundaran en tanta cosa material que uno quisiera tener. No era eso. La esencia de la oración de Pablo era poder tener comunión con los hermanitos. Eso es. Hermanos, yo estaba pensando, mire, ¿cuál debe de ser el motivo de la oración de los hermanos, de nosotros como creyentes? Ya haciendo una aplicación breve con relación a lo que vemos en el testimonio del apóstol Pablo. ¿Por qué debemos orar nosotros? Fíjense, hermanos, que yo estaba comparando lo que el apóstol Pablo menciona en el motivo de su oración con lo que vemos en el Evangelio de Juan. Si usted quiere, hermano, juntos vamos a revisar el Evangelio de Juan. Ya sabe de que de Romanos tenemos que ir hacia atrás. Y de Romanos llegamos a Hechos de los Apóstoles y después llegamos a Juan. Quiero suplicarle que veamos algunos versículos del capítulo 17. Pablo oraba por poder tener la oportunidad de ir y visitar a los hermanos. Por eso oraba Pablo. Ahora, Cristo hace una oración y la hace en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Hermano, la lectura es bien larga, pero yo quiero ir puntualmente a los versículos pertinentes, hermano, para que el tiempo no sea abundante. Si no, hermano, no vamos a terminar lo que tenemos proyectado
para esta mañana. Pero el punto es, Pablo oraba para poder ir a visitar a los hermanos, tener comunión con ellos, afirmarlos por la enseñanza. Ya vamos a ver cuál es. ¿Por qué oraba el Señor Jesucristo? Dice allí en el Evangelio de Juan, a partir del versículo 17, el encabezamiento del capítulo 17 se llama Jesús ora, ¿por quién dice, hermano? Por sus discípulos, correcto. Y mire, hermano, entre otras cosas, el contenido de la oración de Cristo. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, es decir, sus discípulos, están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, aquí está el contenido de la oración de Cristo. A los que me ha dado, ¿qué pide el Señor? Guárdalos, dice. Guárdalos en tu nombre. ¿Qué más pide el Señor, hermanos? En el mismo versículo 11, para que sean uno, así como nosotros. Qué lindo, hermano. Dos cosas veo en ese versículo. Que el Señor Jesucristo ora por sus discípulos. Dos cosas veo. Para que sean guardados, en primer lugar, y en segundo lugar, para que como hermanos tengan comunión y sean uno. ¿Ah? Sean uno. ¿En qué sentido es que los creyentes tenemos que ser uno? Bueno, hermano, nosotros aquí estamos como estaban aquellos en el aposento alto, de Hechos de los Apóstoles. Estamos, hermanos, en un mismo lugar y con un mismo propósito. ¿Qué estamos haciendo aquí? Alabando al Señor, leyendo su palabra, hermanos, recibiendo la bendición de leer su palabra. Recibiendo la bendición del Espíritu Santo, hermano. ¿Sabía usted que va a llegar un día, hermano, que la presencia del Espíritu Santo se va a ir? O va a ser apartada, como dice Apocalipsis. ¿Sí? El Espíritu Santo, hermano, va a ser apartado. Dice que va a ser quitado de en medio cuando se manifieste el inicuo, dice la Biblia, el hijo de perdición. Pero ahora podemos gozar de la comunión, de la armonía que el Espíritu Santo nos dispensa. Ahora, oró por sus discípulos, pero mire que dice a partir del versículo 20. Fíjense que en la versión NBI, a partir del versículo 20, ofrece otro tema. Ese párrafo. ¿Sabe cómo se llama el párrafo a partir del versículo 20 en esta versión que yo tengo? Jesús ora por todos los creyentes. ¿Y qué dice a partir del versículo 20? Leamos el 20 y el 21 y regresamos a nuestro pasaje básico. Mas no ruego solamente por esto, es decir, por lo que ya se mencionó en el versículo 11, ¿ah? Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros, ¿ah? Porque ya hemos creído en Cristo por el testimonio de otros hermanos. Versículo 21. ¿Y cuál es la esencia de la oración de Cristo ya a favor de nosotros los creyentes? Versículo 21 al principio. Para que todos sean uno. Qué insistencia, hermano, de Cristo en la unidad de la iglesia, hermano, en cuanto a propósito. Claro, hermano, yo tengo que estar con mis hermanos que alabamos al Señor, que creemos en el Evangelio. Hermano, hemos llegado a un tiempo que la gente no sabe a qué ha creído, ni sabe qué cree. Mire cuánto tiempo hemos dedicado, hermano, a estar estudiando el mismo tema. Porque a fin de cuentas, hermano, ¿cuál ha sido nuestro tema central en estos casi 8 meses? El Evangelio. Y ¿sabe una cosa? Nos falta mucho que aprender todavía. A mí, hermano, a mí me falta mucho todavía que aprender del Evangelio. Ahora, qué lindo, hermano. Qué lindo lo que aprendemos ahí en San Juan 17. ¿Por qué Cristo oró? Ahora, no estamos diciendo, hermano, que los creyentes no deban de orar, por ejemplo, por otras necesidades. Por ejemplo, mire, solo para que coloreemos un poquito más esta idea. ¿Qué dice Santiago capítulo 5? Podemos hacer una aplicación, hermano, aunque la carta de Santiago fue dirigida, hermanos, a los judíos que estaban dispersos, pero podemos hacer una aplicación para la iglesia. ¿Qué dice Santiago capítulo 5 y el versículo número 13?
con relación a esto de la oración, al tema de la oración. ¿Por qué orar? Hoy en la mañana, hermanos, en los anuncios dijimos que uno de los temas de nuestra oración son por las necesidades de los hermanos que están quebrantados de salud. ¿Está mal orar por los hermanos que están enfermos? No. Está bien. ¿Qué dice Santiago capítulo 5 y el versículo 13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Mire, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llévelo a Santiago de María, donde la curandera. ¿Es eso lo que dice? No. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Ve? Ungiéndole con aceite, dice. Ahí lo importante es en el nombre del Señor. Eso es lo importante. En el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe, oiga hermano, salvará al enfermo. Allí salvar quiere decir sanar. En ese contexto. Salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, ahí está la información bíblica. La pregunta es, ¿estará mal orar por los hermanos que están quebrantados de salud? No, se tiene que hacer. Ahora, hermano, quiere decir que los temas de oración del creyente, está bien que sea por los hermanos que están quebrantados de salud, por los hermanos que están enfermos. Pero yo veo otro tema importante, hermano. Yo veo otra oración importante. Por ejemplo, y yo quiero que lo revisemos. Vayamos a Hechos. Hechos, ahí atrás está en Romanos, es vecinito el libro. Hechos en el capítulo número 7. ¿Qué dice Hechos 7? Mire, hermano, la oración de los creyentes. Estamos en eso, tratando de ver cuáles son los temas por los cuales los creyentes tenemos que orar. ¿Qué dice Esteban? Es decir, ¿qué dice Hechos capítulo 7? Le quiero pedir, hermano, que leamos el versículo 60. Quiero recordar. Sí, Hechos 7, 60. Es el último versículo del capítulo 7. Quiero recordarle esto, mire. Esta oración es la que hizo Esteban cuando lo estaban matando a pedradas. A Esteban lo estaban lapidando. Lo estaban matando a pedradas. ¿Y qué oró Esteban? ¿Cuál fue la petición de Esteban en el versículo 60? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, allí dormir quiere decir que se murió. Qué tremendo, hermano. Mire, como el contenido de la oración de Esteban. Ahora, solo una más, mire, solo un punto más. Y a mí me gusta leer esto. Veamos a un hombre, veamos el contenido de la oración de un hombre. El contenido de la oración de un hombre que se encuentra en el primer libro de los Reyes. Ahí sí vamos a tener que ir hasta el Antiguo Testamento. Primer libro de los Reyes. ¿Qué dice en el primer libro de los Reyes? En el capítulo número 3. Esta es la oración que hizo un hombre. Un hombre a quien Dios lo había apartado para que fuera el rey de Israel. ¿Qué dice en primer libro de los Reyes, capítulo número 3? ¿Cuál fue el contenido de la oración de este hombre? Capítulo 3, versículo 5. En la versión, hermanos, que nosotros tenemos, dice: Salomón pide sabiduría. Así se llama el pasaje, ¿verdad? Bueno, entonces dice, Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Solo vamos a escogitar los versículos. En su casa, hermano, si usted quiere, dedique un tiempo para leer todo el pasaje, para que usted pueda tener toda la idea. Pero mire lo que dice el versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, es decir, el lugar donde hacían los sacrificios, una noche en sueños. Y le dijo Dios: mire esta oferta, hermano. Pide lo que quieras que yo te dé. Mire, hermano, qué oferta. Yo siempre he pensado, ¿qué hubiera pedido yo si a mi Dios me hubiera dicho eso? Ya tuviera casa nueva, ya tuviera carro nuevo,
y yo no sé qué cosas más. Pero mire lo que pidió Salomón en el versículo 9, hermano. Da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Eh? ¿Sabe qué dice en la versión que tengo a la par? Corazón que tenga discernimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hermanos, el punto es, a veces, y lo digo para mí, hermano, a veces como que el contenido de mi oración son solo cosas que giran alrededor mío, hermano. Señor, dame, ya no me sirve los zapatos, Señor. Ya quiero otra moto, ya quiero otro carro, Señor, otra casa. Pero en los ejemplos que yo veo en la Biblia, hermanos, veo a los hombres de Dios más interesados por el proyecto de Dios. Eso veo. Veo a los hombres más interesados, hermano, por los hermanos, por la necesidad de la iglesia, por la necesidad de los hermanos. Eso es lo que yo veo. Y para que terminemos este punto, miren, terminemos con esto, para ver cómo lo ilustra siempre Santiago. Ya vimos ese libro, va a ser fácil llegar de nuevo. Santiago, que dice en el capítulo 4 de Santiago. Capítulo 4 de Santiago. Mire lo que dice el Señor con relación a algunas oraciones. Dice así, el versículo 3 específicamente, hermanos, para que ahí tenemos la idea. Sí, Santiago 4, 3. Sí. ¿Qué dice el Señor? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Verdad? Ahí está. ¿Ve? O como dice, hermano, en la versión que yo tengo acá, pedís, dice, y no recibís porque pides con motivos equivocados. Pides para gastar en lo que tiene que ver con tus placeres. Repito, hermano, yo no estoy diciendo que nosotros no vamos a pedir por nuestras necesidades básicas, diarias. Claro. Pero ¿sabe qué dice usted Mateo capítulo 6, 33? Aunque ese versículo hay que verlo a la luz de todo el contexto, hermano. El Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Quiero explicarle, hermano. Si leemos el contexto de ese pasaje, está hablando de las necesidades básicas, no de los caprichos diarios. No, allí no dice caprichos, hermano. Allí dice las necesidades básicas. Y sabe una cosa, hermano, a veces Dios, de acuerdo a su voluntad, no responde como nosotros quisiéramos. ¿No? Por ejemplo, el apóstol Pablo, dicen los estudiosos, hermanos, que este hombre de quien estamos estudiando, el apóstol Pablo, tenía una enfermedad física. Eso es lo que dicen los estudiosos, porque él habla de un aguijón en la carne. Y dice que 3 veces le oró al Señor. Pero yo entiendo, hermano, que en la última vez Dios le dijo, no le, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le quiso decir? Ya no me ores una 4ª vez, por eso que no te voy a sanar. Así vas a vivir, así vas a llevar tu ministerio. Qué tremendo, hermano, qué enseñanza para mí. ¿Ve? ¿Qué enseñanza para mí? ¿Acaso yo soy merecedor de prerrogativa porque leo la palabra para los hermanos? No. Dios, de acuerdo a su misericordia, va a obrar como Él quiere. Y yo estoy contento con eso. Solo le pido que Dios me dé fuerza, voluntad en la decisión que Él tome. Entonces, hermano, ¿qué vemos en Pablo? A un hombre que oraba por los creyentes de Roma. En segundo lugar, porque deseaba verlos. Yo solo quiero hacer énfasis en esto, mire, para que vayamos terminando. ¿Para qué deseaba verlos? ¿Para qué deseaba ver a los hermanos? Para que tuvieran un momento de fiesta, para que celebraran con una comida,
para que platicaran de sus amistades, de la familia. No es eso lo que dice el pasaje. ¿Cuál era la razón por la cual Pablo quería ver a los hermanos en Roma? El versículo 11 en la primera parte dice, rogando, no dice, porque deseo veros. ¿Para qué? Para comunicaros algún don espiritual. Le explico, hermano. Ahí, cuando él dice para comunicaros algún don espiritual, lo que quiere decir es para poder ejercitar algún don espiritual a favor vuestro o a favor de ustedes. Y que de esa manera yo les pueda bendecir a ustedes. Por ejemplo, ¿qué don espiritual sé yo que tenía el apóstol Pablo? Bueno, el hermano, primero hermano, era un comunicador de la palabra de Dios, del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, lo que él quería era comunicarles el evangelio a los hermanos. Alguien me podría decir, ¿por qué lo digo con tanta seguridad? ¿De dónde saco yo que el tema de Pablo era el evangelio? Lea el versículo 15. Si es que, hermano, la Biblia no nos da espacio para perdernos. El que se pierde en la Biblia es porque se quiere perder. ¿Eh? ¿Cuál era el tema que Pablo quería ir a tocar con los hermanos en Roma? Sí, ahí está. Así que en cuanto a mí, pronto, allí pronto quiere decir deseoso, hermano. Pronto estoy, ¿a qué? A anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Cuál es el tema de los creyentes? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es que yo quiero decirle una vez más, hermano, no hay otra forma de recibir el perdón de los pecados y la gracia de nuestro Señor. Es por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es el evangelio? Ya lo vimos, que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, para que no nos pase como a los de Galacia. ¿Qué les pasó a los de Galacia, hermano? Por no haberlo entendido conforme a las Escrituras, les habían metido doctrinas equivocadas, que tenían que circuncidarse, que tenían que someterse a ritos, que tenían que hacer aquí, que tenían que hacer allá, que tenían que cumplir. Mire, es interesante esto, mire, hermano. Usted hoy en la noche, yo le pongo una tarea en el nombre del Señor, o le hago una recomendación piadosa en el nombre del Señor. Lea el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabe cuál es el tema del capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles? Un concilio. ¿Y qué es un concilio? Hermano, un concilio es algo serio. Ya oye usted del concilio de los papas, el concilio de la iglesia. Sí, era un concilio para dirimir un tema delicado. ¿Y cuál era el tema delicado que se trata en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles? El hecho, hermano, de que los judaizantes estaban queriendo que los gentiles se circuncidaran. Ese era el tema. Entonces, cuando decimos conforme a las Escrituras, es que el evangelio se tiene que entender puro como la Biblia lo dice, como la Biblia lo menciona. Tengo que hacer algo. ¿Tengo que hacer algún rito? ¿El bautismo es requisito para ser salvo? No, ningún rito. Por eso dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan en el capítulo número 19, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? La obra ha sido completa. El precio ha sido pagado. ¿Qué se necesita de demás? ¿Qué falta? Nada. Entonces dice el apóstol Pablo que el anhelo era para ir y comunicarles algún don espiritual a los hermanos. Entre otras cosas, hermanos, los dones espirituales no son para jactarse. ¿Sabe para qué son los dones espirituales? Para servir. ¿Para servir son? ¿Para servir a quién? A los hermanos. Para el servicio mutuo. Fíjate que ahora, hermano, porque yo admiro a ciertos cantantes, hermano. Hay cantantes que tienen una voz muy linda. Linda la voz, hermano. Me gusta escuchar. En la mañana nosotros cuando nos estamos preparando para este momento, ponemos música. Y a mí me gusta poner música cristiana. Y oigo unos cantantes. Qué linda la música. Pero fíjese, hermano, que a mí me preocupa el hecho de que ya los cantantes cristianos, hermanos, como que lo que les gusta es el show.
hermano, lucirse. Piden que igual a Luis Miguel, piden algo especial cuando llegan al hotel y que el servicio esté, o no sé qué es lo que le ponen, una felpa ahí y aquella cosa delicada, hermano. Cuando los dones espirituales que Dios les ha dado son para el servicio. No estoy diciendo que les van a ir a traer agua de los charcos, hermano. Pero ya con eso, hermano, ya pedir un hotel de 5 estrellas. Hermano, sí, ¿verdad? Sí, como hemos dicho, hermano. Y bueno, y el ministerio del Señor Jesucristo, pues. Exacto. Allí dice en Romanos capítulo número 12. Como estamos cerquita, hermano. Mire cómo dice. No, mejor en Corintios, adelantito. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12 con relación a los dones espirituales? Solo vamos a leer un versículo, hermano, porque el tiempo siempre se termina rápido. Vaya, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 7? ¿Cómo se llama el pasaje de 1 Corintios 12? Dones espirituales, de eso habla, de los carismas. ¿Qué dice el capítulo 12 y el versículo 7 para ver la esencia? O como dicen los que pueden usar palabras finas, el meollo, dice. ¿Qué dice el capítulo 12 y el versículo 7? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué dice? Para provecho. ¿Sabe qué dice la versión NBI? Para el beneficio común. ¿Qué hace usted con su don espiritual? Sirve a los hermanos. Sirve a los hermanos. El que canta, las hermanas que sirven allá, el que arregla, el que asea, el que pone todas las cosas aquí, la indumentaria para poder estar. ¿Para qué hacemos todo eso? ¿Para que nos aplaudan? ¿Para sacar el pecho, hermanos? Yo, por ejemplo, aquí, a veces hay ministerios, hermanos, que son más notorios. Es mi intención, hermano, que usted diga que habla más refinada de ese hombre, qué palabra, ¿verdad? Más, qué elocuencia, qué fineza en su hablar, qué textura. No, hermanos, no es esa mi intención, hermano amado, con el corazón se lo digo, que mi intención es únicamente explicarle lo que dice el texto sagrado. Esa es mi intención. Eso es lo que yo quiero, hermano. El apóstol Pablo lo enseña y él dice, cuando fuimos a nosotros, no fuimos con palabras excelentes, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué me pongo corbata? Porque lo respeto a usted, hermano, porque aquí es el ministerio, ¿verdad? No puedo venir así de corto, yo en la casa es que ando así con short o lo que sea. Ahora, mire esto, mire, y con esto vamos terminando. La oración de Pablo y el ánimo de visitar a los hermanos era para confortarlos. Y regresamos a nuestro pasaje básico. Sí, exacto. ¿Qué dice el versículo 11? Al final, para comunicaros, dice, algún don espiritual, ¿a fin de qué? A fin de que seáis confirmados. Esto es, ¿confirmados en qué? Para ser mutuamente confortados. ¿Por qué? Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, que el apóstol Pablo lo que quería acentuar, dejar firmemente enseñado, era el tema del evangelio. Eso es, porque ahí lo dice el versículo 15 al final. Entonces, hermanos, Pablo oraba por los creyentes. Pablo tenía el anhelo de ver a los hermanos para comunicarles un don espiritual, dice ahí. Pablo quería establecerles en la verdad del evangelio, por supuesto. Pablo quería tener comunión con ellos, como lo dice el versículo 12. Y aquí vamos a ir terminando. ¿Ve? Para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Y finalmente, Pablo tenía planes para visitarles a los hermanos en Roma. Como dice el versículo 3. Pero no quiero, hermano, que ignores que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ahora, yo quiero que dejemos claro, hermano, el propósito de Pablo no era, hermano, sugestionar a los hermanos con sus visitas. ¿Verdad que hay algunas visitas, hermanos, que lo ponen tenso a uno? Por ejemplo, cuando a mí me dicen, ¿cuándo va a venir el jefe al trabajo?
hermano, yo ando viendo allí cómo arreglo los papeles, cómo tengo todo en orden, que llego bien vestidito, bien... ¿ah? ¿Quería hacer eso Pablo entre los hermanos? No, hermano. Yo recuerdo una vez, mire, ya aquí terminamos. Yo estaba sacando un curso en Costa Rica. Y resulta que ¿cómo se llama? La capacitadora se fue para Nueva York. Pero el día siguiente ya tenía que llegar y nos iban a hacer nuestra última evaluación. Hermanos, y fue una tensión, porque ese curso que yo saqué era un curso diseñado para 3 meses. A nosotros nos lo dieron en un mes. Habían pasado ya los 15 días o las 2 semanas de entrenamiento. Al llegar Mary, que así se llamaba, ya nos tocaba a nosotros poner a la práctica, loco. Y nosotros estábamos tensos. Habíamos estado diseñando un plan de clase durante toda una mañana y estábamos tensos. Una compañera se había enfermado, se le había hecho aquí la boca, hermano, de la tensión, y su colon no le funcionaba y una tensión. Y venía Mary al otro día y no estábamos listos. Y le dije a los hermanos, voy a orar para que esta señora posponga su viaje. Y me puse a orar, hermano, al Señor. Y vi que hubo increíble, mi hermano, hubo una nevada, estoy hablando de enero, hubo una nevada en Nueva York, hermano, y suspendieron todos los viajes. ¿Ah? Y nos dice, Susan se llamaba la otra señora, que según ella nosotros nos vamos a poner tristes. Susan no va a venir. Y nos volvimos a ver todos, hermano. La muchacha hasta lloraba así, de alegría. ¿Era una visita de Pablo así, con relación a los hermanos? No, hermano, para mí es una alegría. Ve que yo a veces me siento tenso y ya cuando vengo acá, yo me siento relajado, hermano, contento. Yo me siento relajado acá, hermano. Quiero decirles, hermano, que este es un lugar para estar relajados, contentos, gozosos en el Señor. Alegres, hermanos, de que el Señor, imaginen qué lindo sería que el Señor se llevara a la iglesia en este instante. Qué lindo sería, hermano, que el Señor nos arrebatara en este instante, porque yo quiero recordarles, ¿qué espera la iglesia? El arrebatamiento. Amén. La iglesia espera el arrebatamiento, porque eso ya lo hemos explicado. Dios siempre ha protegido a su pueblo, siempre. Protegió a Noé y a su familia en el arca, protegió al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto durante las plagas, protegió a Lot cuando destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Acaso va a dejar a la iglesia? No, la va a proteger. ¿Cómo? La va a raptar. Lo dice Tesalonicenses capítulo 4. Hermanos amados, qué linda la palabra de Dios que nos exhorta, nos consuela y nos ama. En esta mañana, gracias por su atención, hermanos, y como siempre queremos hacer la invitación. Si entre los creyentes hay personas que no han puesto su fe en Cristo, yo tengo que recordar que a menos que ponga su fe en Cristo, solamente es un oyente del Evangelio. Pero si es su deseo poner su fe en el Señor, hacemos la invitación, hermanos, para orar por usted. Aquí hay líderes, aquí hay hermanos que oramos y nosotros oramos por usted, le pedimos al Señor que le ayude, que le bendiga, que le fortalezca, porque le advertimos. Con el Evangelio vienen tensiones, vienen rechazos. ¿Ah? Con el Evangelio, hermano, vienen desprecios. Quizás, hermano, no sé, quizás en su trabajo, quizás con sus vecinos, quizás en la misma casa, yo no sé, ¿verdad? Pero, hermano, está seguro en Cristo. Y sabe una cosa, hermano, gracias a tu testimonio, la gente que lo rechaza puede venir a conocer al Señor. Por eso es que le invitamos, si en esta mañana es su deseo poner su fe en el Señor, háganoslo saber. Indíquenos de que usted quiere poner su fe en Cristo y nosotros vamos a orar por usted. ¿Es ese su deseo, de poner su fe en Cristo en esta mañana? Le invitamos para que tome la decisión de creer en el Señor en esta mañana. ¿Cuál será su decisión? ¿Quiere usted poner su fe en Cristo? Le invitamos para que lo haga, si ese es su deseo. Si usted siente en su corazón el deseo, esa es la voz del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, obedezca la voz del Espíritu Santo, indíquenoslo y nosotros vamos a orar por usted. ¿Ese es su deseo? ¿Quiere usted poner su fe en Cristo? Le invitamos en esta mañana para que usted crea en Cristo, si ese es su deseo. O quizás hay alguien que también quiere restablecer su relación con el Señor.
Quizá ha caminado con Cristo en algún tiempo y siente que se ha alejado por alguna circunstancia. También le invitamos, si ese es su deseo. Le invitamos para que pase al frente. Vamos a orar por usted, vamos a ponerle en las manos del Señor para que el Señor le bendiga. ¿Es esa su necesidad? ¿Es esa su intención? Le invitamos.